En esta breve intervención voy a tratar de poner de relieve cómo el contexto internacional realmente moduló en buena medida el modelo de desarrollismo que se aplicó en España a partir de finales de los años 50 y sobre todo en el transcurso de la década de los 60. Como veremos, no se trató tanto de una fórmula autóctona sin más, sino que tuvo bastante que ver con las corrientes que se desplegaban en el mundo occidental. Es bastante conocido un poco los grandes lineamientos de lo que fue el giro económico del franquismo en ese momento, ¿no? Con la entrada de Navarro Rubio y de Ullastres como ministros en el gobierno del 57, la anterior entrada de López Rodó en la presidencia del gobierno, como secretario general técnico, y cómo el almirante Luis Carrero Blanco pues, dio cobertura a este grupo de lo que después se denominarían los tecnócratas, cuya principal característica era que promovían un cambio mucho más de racionalización del aparato del Estado, un cambio desde arriba, con las dos bases de, por un lado, la reforma técnico-administrativa y, por otro lado, el crecimiento económico. También es muy conocido que el plan de estabilización de 59 fue la primera gran operación a partir de la cual pues, pusieron en marcha una serie de recetas exitosas, al menos en principio, para cambiar con la política autárquica precedente y cómo a partir de los años 60, con los planes de desarrollo muy vinculados a lo que era la planificación indicativa francesa como modelo, como inspiración, pues tratarían de poner en marcha un crecimiento económico muchísimo más amplio que el que había existido previamente. Esas operaciones estuvieron vinculadas con la propia pervivencia de la dictadura, intentando darle una estabilidad económico-social que se basase en la ampliación del bienestar económico. Desde el punto de vista, como veremos, de los países y después de las organizaciones internacionales que apoyaron ese proceso, la idea era la que está en la pequeña cita que se incorpora en la diapositiva. Se trataba de conseguir que el nivel de vida español se incrementase, para de esa manera incrementar la clase media, y una vez que se tuvieran un poco esos elementos, hacer que fuera viable una democracia, el establecimiento de una democracia en España. Esto es lo que se consideraba desde fuera. Desde dentro, el propio López Rodó era, digamos que, mucho más ambiguo. Él habló en alguna entrevista de que España primero tenía que llegar a una renta de $1.000 y después, pues, bueno, después ya se vería. Las ideas sobre productividad y desarrollo habían surgido o habían tomado una mayor amplitud gracias al Plan Marshall, a la reconstrucción de Europa y a la creación de la OECE, que de alguna manera vehiculó ese Plan Marshall. Dentro de ese contexto se creó la Agencia Europea de Productividad y se empezó a difundir entre los principales protagonistas del ámbito económico la ideología del desarrollo. Va a ser desde aquellos momentos cuando van a existir una serie de elementos que van a homogeneizar la forma de plantearse la economía o de plantearse los intercambios económicos entre los países que pertenecen a la OECE. Se van a elaborar estudios nacionales, se van a poner en común los criterios de medición de los sistemas económicos, se van a elaborar recomendaciones, se van a generar comunidades de expertos que se ocupan de todo ello. Y eso se va a trasladar después a otra serie de organizaciones mundiales de referencia, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que van a ir constituyendo una comunidad internacional del desarrollo. Esa comunidad internacional de desarrollo va a tomar una de sus fuentes de inspiración a la hora de cómo organizar la evolución de las sociedades en la teoría de la modernización, junto a la teoría del capital humano. Todo eso, además, va a estar muy vinculado con el nuevo intento que se produce en Estados Unidos en la década de los 60, tras la llegada de Kennedy, de reaccionar frente al avance del comunismo en los países que se están descolonizando y que también ven la fórmula de la Unión Soviética como una fórmula atractiva. Pues bien, como manera de luchar contra el comunismo, va a intentar ponerse en marcha ya no solo una vertiente negativa, por decirlo de alguna manera, el anticomunismo, sino una vertiente más positiva, es decir, contribuir al desarrollo de estos países. Esa va a ser la fórmula que esté detrás de la Alianza para el Progreso, dentro de ese intento de modernizar América Latina, y va a ser un poco la fórmula que presida en Nation Building de otras acciones en otros ámbitos del planeta.
En principio es una idea basada en presupuestos liberales, es decir, hay que comunicar la modernización al mundo porque de esa manera vamos a conseguir que el mundo se parezca a nosotros, es decir, a los países desarrollados, y que poco a poco vaya evolucionando hacia regímenes sólidos, anticomunistas y democráticos. La cuestión es que aquello no acabó de funcionar y desde mediados de los 60 lo que se hizo fue pues bueno, poner el acento en los regímenes modernizadores, pero autoritarios, porque aseguraban esas transiciones. Lo vamos a ver un poco más en detalle en el caso español. Eh, como sabéis, España no participó ni en el Plan Marshall, ni en la OECE, ni en la OTAN. Nuestra vinculación con el bloque occidental vino a través del establecimiento de las bases militares de Estados Unidos a partir del año 1953. Esas bases militares y esa presencia norteamericana en el país hicieron que se intentase buscar una especie de base de apoyo de esa presencia, para lo cual se pusieron en marcha una serie de acciones vinculadas con lo que se llamó entonces los líderes de la vida pública, gobierno, círculos militares, religiosos, profesionales, el mundo de los negocios, articulándose medidas en un doble frente. Por un lado, la modernización de las Fuerzas Armadas, por otro lado, el intento de potenciación de una serie de sectores económicos que tenían una transferencia social. El transporte, el sector energético, el agrícola, a la vez que se puso el acento también en la modernización de los métodos de gestión empresarial y que se pusieron en marcha, como había ocurrido con otros países europeos, las misiones de productividad. Va a haber varios programas de formación de capital humano, los más importantes dirigidos hacia los militares y de intercambio técnico, que va a abarcar todo este ámbito más general del mundo de la economía. Y España va a ir completando su integración en una serie de organizaciones internacionales, fundamentalmente de tipo técnico o económico. Son las que tenéis en las diapositivas. Todo eso va a generar una cooperación con Estados Unidos, en principio muy amplia, que afecta a diferentes ámbitos, ahí tenéis diferentes instantáneas de ello, y que va a preceder un poco y de alguna manera también va a orientar lo que va a ser después la llamada España del desarrollo. ¿Por qué? Pues porque lo que van a poner en marcha estos cuadros que van a ser un poco la vanguardia de esa España del desarrollo va a tener mucho que ver con los principios que habían impulsado los organismos norteamericanos en la posguerra en otros países de Europa Occidental. Racionalidad administrativa, gestión eficiente, productividad. Todo eso va a estar detrás del plan de estabilización y va a estar detrás también del apoyo exterior que van a tener los tecnócratas. La nueva fórmula de legitimación que se va a tratar de dar al franquismo va a ser modernización y desarrollo. Aunque desde el exterior la fórmula sería modernización y democratización, pero bueno, esto no era exactamente lo que pretendían los propios gestores de la dictadura, que digamos que se podían sentir más identificados con lo que luego se llamó la modernización autoritaria. Es decir, para prevenir posibles problemas de desestabilización, agitación social, en último extremo, el peligro comunista, había que tener un régimen de autoridad, el franquismo, que actuase como cortafuegos. Eso no va a impedir, esa modernización autoritaria no va a impedir que tanto una serie de países democráticos occidentales como después, cuando el protagonismo pase a las organizaciones internacionales, esas organizaciones internacionales de referencia, las que ya hemos mencionado, más la FAO, la OMS, etcétera, junto con una serie de organismos técnicos especializados, colaboren en esa modernización del Estado franquista. ¿Quiénes van a ser los principales protagonistas? Los tecnócratas. ¿Cuál es el principal papel de los tecnócratas en este ámbito del que estamos hablando? La interlocución para ganar la asistencia exterior. Es decir, van a ser promotores de reformas desde arriba, pero orientadas desde fuera, como había ocurrido con el plan de estabilización. Ellos van a ser los que de alguna manera se erijan en los intérpretes de ese tránsito de la sociedad tradicional hacia la sociedad moderna y van a aplicar la lógica de la modernización y del desarrollo económico. Como van a asimismo establecer una serie de iniciativas de formación de capital humano que hagan posible el take-off, el despegue, en ese tránsito hacia una sociedad moderna. En definitiva, los tecnócratas van a ser los que apliquen las recetas de la planificación del desarrollo para intentar que ese cambio que se tiene que producir en la sociedad española sea un cambio controlado. ¿El franquismo fue un alumno aventajado de todo esto? Bueno, sí y no. Sí, pues es evidente que la España de los años 60 registró toda una serie de transformaciones económicas y sociales de una considerable envergadura.
cambios en la estructura productiva, con una progresiva secundarización y terciarización de la economía, una urbanización acelerada, migraciones para dar, digamos que, sustento en cuanto a mano de obra a estos cambios, una serie de reformas educativas para mejorar la formación de esa mano de obra, todo esto en teoría, la práctica sería un poco más matizable. En definitiva, van a tratar de poner en marcha una serie de reformas en las infraestructuras, incrementando los recursos y, como decía antes, mejorar la formación del capital. Insisto, siempre con el asesoramiento, siempre a partir de los métodos que se van a incorporar desde el exterior, pero que no van a llevar a esa fórmula que se pretendía del exterior, por lo menos por parte de quienes las aplicaban en España, de que todo ello condujera paulatinamente hacia un cambio político. Porque el cambio político, como muy pronto dieron los interlocutores exteriores, se iba a hacer más por defecto que por diseño. Es decir, más por la propia dinámica de las cosas y por la, en última instancia, extinción física del dictador, que porque desde dentro se quisiera ese cambio. Por lo tanto, lo que había que hacer era básicamente preparar a estas élites un poco más reformistas del franquismo, contribuir al crecimiento económico y que todo ello permitiese anclar al país en la comunidad occidental. Como sabemos, todo eso tenía problemas de fondo. Ahí tenemos unos cuantos: el autoritarismo político, la insuficiencia de recursos por la baja fiscalidad, su empleo de forma ineficiente, las desigualdades en la distribución de la renta, la contestación social que todo esto pronto provocó. En fin, lo que me interesa, y con esto termino, es insistir en esta contribución del exterior a ese cambio que se produjo en el franquismo, que no fue tanto una operación interna como una operación, digamos que favorecida por otros agentes internacionales. La asistencia exterior, por lo tanto, tuvo una influencia evidente en los cambios que se aplican en el franquismo. Esa influencia exterior va a hacer que una serie de españoles se integren en las redes transnacionales que se crean en todos estos organismos y que son las que de alguna manera van a influir en los proyectos de reforma que se ponen en marcha, mediante una transferencia de conocimientos, mediante una transferencia de métodos, mediante una aportación financiera. Todo ello va a aportar un aval exterior que además va a permitir sortear, vencer las resistencias interiores, que no eran pocas, a esa transformación del Estado. Y va a familiarizar a cuadros crecientes del aparato del Estado con esas normas internacionales que, en definitiva, les van a permitir elaborar políticas públicas en consonancia con las de otros países occidentales, irse integrando paulatinamente en las estructuras de gobernanza global de este ámbito. En definitiva, la cooperación al desarrollo de esos actores internacionales va a resultar fundamental para la convergencia española con el bloque occidental. Gracias.